Lamont Roach se ve muy confiado, muy sobrado. Le hicieron esta entrevista a Lamont Roach hace unos días en el canal de Sean Sitel, solamente que el doblaje al español está medio chafa porque al Pitbull Cruz le dicen el Pitudo Cruz, pero en fin, detalles. Está chida la entrevista. Lamont Roach está calentando la pelea al máximo, subestimando al Pitbull Cruz como lo hacía Rolly Romero. Lamont Roach dice que todo va bien en el campamento, que se siente tremendo y que no le dicen The Reaper nada más porque sí. Lamont Roach prometió que va a noquear al Pitbull Cruz y que si no noquea al perro chulo, sí le va a dar la paliza de su vida. Dice Lamont Roach que el Pitbull Cruz no sabe pensar y que se va a calentar luego en cuanto le pegue en la nariz como a los perros. Y que el Pitbull Cruz se le va a dejar ir a los golpes a lo loco con esos ganchos que todo mundo ya conoce. Y que cuando el perro se le acerque, Lamont Roach lo va a esperar, lo va a cazar y ahí lo va a noquear. Lamont Roach en esta entrevista que le hicieron dice que una libra extra que marcó en el prepesaje no es nada, que solamente es cuestión de ir a liberar a Nelson Mandela al baño y con eso estará más que listo para la pelea del 6 de diciembre y que por cierto hará una muy buena rehidratación para llegar lo más pesado posible. Lamont Roach está muy seguro que si no noquea al perro chulo, al menos sí va a ser una guerra unilateral y promete que va a usar toda su habilidad para darle la madrina de su vida. Muy sobrado, muy presumido el Lamont Roach, me cae gordo. Muy sobrado y muy presumido el Lamont Roach se me hizo. No creo que tenga los argumentos para noquear al Pitbull Cruz. Hasta el Tashiro Fierro pega más duro que Lamont Roach. Roach no tiene el poder para hacerle daño al Pitbull Cruz. Su récord profesional lo dice. Aparte, como ven, cuando Sean Sitel le preguntó que qué sentía que iba a estar con un público hostil, con un público mexicano en su contra, porque van a pelear en San Antonio, que qué sentía al respecto. Lamont Roach dijo que está acostumbrado porque peleó con René Alvarado y que ya está acostumbrado al público latino y que convirtió a muchos fans de Alvarado en sus fans el día que peleó con él. A lo que yo digo a Lamont Roach que no maus Mickey, René Alvarado es de Nicaragua, no es mexicano. El público mexicano es más entregado, es más hostil, es más argüendero y creo que el público mexicano se le va a dejar ir a Lamont Roach. Lamont Roach jamás ha peleado contra ningún mexicano y el 6 de diciembre se le van a dejar ir con todo el Pitbull Cruz como el público mexicano que estará apoyando al perro chulo en San Antonio. Lamont Roach habla mucho pero creo que no tiene los argumentos para sostener sus palabras. Lamont Roach también dijo en esta entrevista que el Pitbull Cruz sabe meter muy bien el mentón pero que tiene una defensa terrible, una defensa muy mala en general y que Lamont Roach con su precisión milimétrica le va a meter la mayor cantidad de golpes posibles a la nariz, porque el Pitbull se expone mucho a los golpes y comete muchos errores. Lamont Roach también dijo que el Pitbull Cruz es tonto y que no sabe pelear con inteligencia. Sin embargo, reconoció que los golpes del Pitbull son feroces, pero que solamente funcionan con peleadores poco hábiles y troncos. Y agregó Lamont Roach que con peleadores hábiles como él, sus golpes poderosos no son nada. Y que eso va a desmoralizar al Pitbull Cruz cuando vean que sus golpes no logran tocar a Lamont Roach. Lamont Roach muy sobrado, muy creído, no me gusta la actitud de Roach. En esta entrevista Lamont Roach se me hizo muy presumido y que pone toda la fe en sus habilidades, pero creo yo que no será tan fácil como cree Lamont Roach. El perro seguramente estará furioso por todas las tonterías que ha dicho Roach y se lo va a tranquear como lo hizo con Rolly Romero, quien decía exactamente lo mismo, las mismas payasadas, que con su habilidad se iba a sacar los golpes de Pitbull Cruz y que lo iba a disquenoquear. Perro que ladra no muerde, eso ya lo vimos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable? Lamont Roach también dijo que el estilo de Pitbull Cruz lo conoce todo mundo, que lanza los ganchos en series de 3 o de 4 y sabe qué esperar. Dice que va a esquivar la seguida de ganchos del Pitbull Cruz y cuando deje de lanzar ganchos, ahí lo va a contragolpear. Lamont Roach dijo que tiene la fórmula para darle una paliza al Pitbull Cruz y que todo está en la guardia, así como lo hizo el Rayo Valenzuela. Y aquí Sitel hizo una intervención muy buena, le dijo que él no cree que Lamont Roach se mueva tan bien lateralmente como lo hace el Rayo Valenzuela o como lo hizo Gervonta Davis en su momento.
A lo que el Jamón Roach como que se agüitó y respondió que pase lo que pase, el Pitbull Cruz va a atacar de frente, no va a atacar por los laterales. Entonces dijo Roach que ahí de frente lo va a golpear, ahí se lo va a encontrar, aunque reciba 1 o 2 ganchos, que qué le hace, que él va a contragolpear, y dice que el contragolpe de Lamont Roach va a noquear al Perro Chulo y que con el cabeceo y con su juego de cintura va a poder esquivarse la mayoría de los golpes del Pitbull Cruz, pero que lo va a recibir de frente porque el Pitbull Cruz no ataca por los laterales. Lamont Roach dice que sin duda alguna lo va a noquear y que la clave es el cabeceo y el juego de cintura. También dijo que él va a acertar un buen número de golpes y que va a acertar bastante limpio y lo va a lastimar. Eso fue lo que dijo Lamont Roach, que si lastima al Pitbull Cruz lo va a aprovechar, en el momento que él huela sangre se le va a dejar ir con todo y que si no lo noquea sí le va a dar una tremenda paliza. Eso fue lo que dijo Lamont Roach al final, que si no lo noquea lo va a derrotar por puntos, y al derrotar al Pitbull Cruz todo mundo va a saber que Lamont Roach es de aldeveras y que de ganarle al Pitbull Cruz la carrera de Lamont Roach se iba a disparar por los cielos al derrotar a un ex campeón mundial. Lamont Roach dijo que está entre los mejores boxeadores libra por libra y que el 6 de diciembre lo va a demostrar a todos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Noquea a Lamont Roach por puntos o el Pitbull Cruz le va a dar la paliza de su vida? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito, y gracias a nuestros suscriptores que ven nuestros videos completitos, y gracias sobre todo a mi hermano por apoyarme aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.